Muy buenas noches, muy buenas tardes, perdón, todavía no es de noche. Estoy muy contento, agradezco al pastor, a la comisión, a los diferentes líderes que organizaron este evento para poder estar en esta Semana Santa junto a ustedes, este sábado y este domingo. Y desde jovencito me enseñaron a que cuando hable lo haga sabiendo que hay personas que tienen todo lo que uno habla, porque aquí no hay ningún marciano, somos todos ternícolas y evidentemente son temas que son comunes. Quizás en algún sentido es más fácil hablar de un tema teórico, pero cuando hablamos de estos temas, en realidad estamos hablándonos. Y cuánto más en Semana Santa, en donde recordamos el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesús, el que vino y, como dice el profeta, el que no conoció pecado, cargó por todos nosotros, que eso a veces es difícil de entender y la idea es poder colaborar desde una perspectiva bíblica, científica, ayudar a que este mensaje pueda ser una realidad y, como decía el pastor, a que tengan más herramientas para sanar las heridas que la vida va generando y va provocando. ¿Está bien? Seguramente vamos a dar lugar a preguntas y las podemos contestar. No sé si hay alguna forma de que haga preguntas o si no, levantando una mano, acercando un micrófono en los últimos minutos de la charla, que va a tener dos partes. Muy bien. No he podido venir con mi señora porque estamos empezando a ser un poco papás de nuestros padres. Tengo mi suegro con 89 y mi suegra con 85. Mis padres partieron a la presencia del Señor hace unos 5 o 6 años atrás, con 78 y con 80 años. En menos, mi madre en 48 horas y mi padre en 40 días. Y me toca como médico y más de una vez como pastor acompañar procesos largos. Y a veces me dicen, qué suerte que tuviste vos, que tus padres se fueron rápido y no sufrieron. Y yo desde este lugar más de una vez dije, qué lástima que no fue un poco más lento. Porque bueno, cada uno tiene una vivencia y una experiencia, pero nos toca ser protagonistas de nuestras propias historias. Así que el lema de esta jornada de hoy y de mañana es heridas que sanan heridas. Y esto que parece no tener mucho sentido, empieza a tener mucho entendimiento y mucha práctica cuando rápidamente, por ejemplo, vamos y pensamos en, por ejemplo, cómo surgió Alcohólicos Anónimos en los Estados Unidos en el año 1930 y pico, en donde una persona, reconociendo su dificultad, se la contó a su médico. Y el médico le dijo, yo también tengo ese problema. Y dice, ¿por qué no empezamos a juntarnos para ayudarnos mutuamente y para sanar nuestras propias heridas con algo que nos es común? Y por supuesto eran cristianos, evangélicos, y junto con ese marco terapéutico comenzaban a orar para que otro que también tuvo heridas pueda entenderles y sanarles a ellos. Y así es como es hasta el día de hoy, en donde aún ya quitándole la savia y la médula de lo espiritual, que incluso genera mucho debate entre ellos, porque algunos lo han secularizado tanto que ya no tiene la fe ni el poder terapéutico de la fe. Sin embargo, aún sin eso,
sigue siendo beneficioso. Yo recuerdo años atrás cuando un personaje de nuestra política de más de 10 años atrás vino a consultarme en la intimidad y con todo el secreto que tenía que ser porque tenía problemas con la bebida blanca. Y yo traté de darle algunas herramientas y lo vinculé con otra persona con su misma experiencia. Y cuando se conocieron dijeron, ¿por qué no nos juntamos todos los días a las 6 de la mañana para hablar y orar juntos? Y esa persona pudo superar y hasta el día de hoy puede superar el problema por esta afinidad. Es decir, que cuando hablamos de heridas, que sanan heridas, esto que parecería contradictorio tiene una vigencia muy importante. Años atrás yo entré en una iglesia para trabajar pastoralmente y se armó un grupo de madres que perdieron a sus hijos y era la mejor terapéutica reunirse para estar con quienes padecieron lo mismo, porque hay un lenguaje que es común. Y se armó ese grupo y así hemos armado otros grupos. Y el pastor mencionaba de Canadá, la verdad es que por mi especialidad más de una vez me invitan a participar de los congresos y yo participé 2 veces de una iglesia que tal vez sea una de las más grandes de los Estados Unidos, la Willow Creek Community Church en Chicago. Y me sorprendió mucho cuando fui en la semana, tiene 25.000 miembros, 320 pastores tiempo completo, 230 empleados. No entraba a mi cabeza de ninguna forma, pero me sorprendí cuando entré que había carteles. Era un día de semana para la oración. Y los carteles decían ataque de pánico, los carteles decían embarazo de riesgo, obsessive compulsive disorder, trastorno obsesivo compulsivo. Y eran carteles que mencionaban problemáticas humanas que para mí como profesional era de todos los días. Y yo le dije al hermano con el que estaba, le digo, ¿esto qué es, un hospital? Y me dice, más o menos. ¿Y para qué es esto? Dice, porque acá no va cualquiera a cualquier reunión de oración. Vos tenés que elegir a qué grupo ir para orar. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es tu problema? Ahí no hay que orar por África, ni por mi tía, ni por mi prima, y no porque eso esté mal. Ahí venís a orar por tu problema. Me quedé impresionado. Y contrastaba mucho con algunos de nuestros paisanos de la iglesia nuestra en la zona oeste, en el Gran Buenos Aires, cuando me decían, pastor, quiero que ore por mí. ¿Por qué tema? No se lo puedo decir, pero ore por mí. Miren qué contraste, ¿no es cierto? Heridas que sanan heridas. 8 años atrás yo tuve que tomar una decisión y me encontré en la ciudad de Nueva York yendo a la iglesia del pastor Jim Cymbala, la iglesia tabernáculo de Brooklyn. Y nosotros estábamos con mi esposa, de manera sorprendente, en un mes se generó ese viaje y yo tenía 2 cargas en mi corazón. Una era tener que, cómo hacer para conseguir trabajo para mi hija mayor, que tiene un problema congénito, que tuvo un problema de nacimiento y hasta el día de hoy la acompaña y es una bendición, es el regalo que Dios nos ha dado. Soy un padre especial, tengo una hija especial. Y Priscila es una bendición, hoy está en Montevideo en una conferencia con 500 jóvenes. Ese era un tema que nos preocupaba con mi esposa y era la carga de nuestro corazón. Y el otro tema era que a mí me habían indicado operarme de bypass gástrico y yo tenía mucho miedo para hacer eso, 8 años atrás. Y fuimos a la iglesia tabernáculo de Brooklyn, 4.000 personas, el tercer auditorio más grande de Nueva York. Había cola para entrar a la iglesia, un día de semana. Era una reunión de oración, nosotros no sabíamos. Me estoy yendo del libreto totalmente, pero quiero transmitirles esto, porque esto de que heridas sanan heridas no es natural para el hombre, pero es el método que Dios utiliza para sanar a las personas que Él escogió
Él quiere que vivas bien, quiere que vivas en libertad y con poder. Y entramos a esa iglesia, a ese auditorio, nos ubicaron arriba de todo y comenzó la reunión que duró 1 hora y llegó el momento para orar. Y nos dividimos en grupos ahí nomás, con gente que nunca en mi vida vi ni la voy a ver. Y el que se encargaba de adelante dijo, van a recibir ahora cartas, tarjetas que les van a repartir, que son las que entregaron en la entrada. Nosotros ni sabíamos eso. Y vino un afroamericano y nos saludó de una manera muy agradable y nos entregó una tarjeta a mí y una tarjeta a mi esposa. Hacía 1 hora que estamos en la reunión donde entendía el 40% de lo que decían, pero en mi interior había una convicción de que Dios estaba trabajando en mí y estábamos contentos. Pero me quedé de pronto impactado cuando yo vi en la tarjeta un tema de oración que una mujer escribió en la entrada y lo puso. Y decía así, soy hiperobesa, tengo que operarme de bypass gástrico y tengo mucho miedo, oren por mí. Y yo vi eso y me emocioné porque ya el Señor venía hablando a mi vida. Como tal vez Dios te viene hablando a vos hace mucho por algún tema y uno trata al estilo de Jonás de escabullirse porque tenemos miedo. Y me emocioné y la veo a mi mujer y estaba emocionada y me dice, ¿por qué llorás? ¿Y vos por qué estás llorando? Y me dice, mirá lo que me tocó. Y me da la tarjeta, me dice, tenemos un hijo discapacitado. Hace 2 años que queremos insertarlo socialmente y no podemos, necesitamos que oren por nosotros. Y nosotros nos quedamos sorprendidos. Nos dimos cuenta que Dios es un Dios personal, que tiene interés en cada cosa que nos sucede. Y esto cuesta ser creído. Un colega me dice, yo no sé cómo vos creés en un Dios personal. Y me dice, vos habrás hecho psiquiatría porque estás medio loco y querés disimularlo ahora siendo cristiano. Y me carga. Y cuando a veces tenemos ateneos en el equipo con el doctor Estambulián allí con el cual trabajamos, el otro día me dice, Miguel, ¿seguís con esas locuras? Y le digo, mirá cómo sigo, que hoy el Espíritu Santo me guió para que esté con vos. Y me dice, estás igual, no cambiaste. Y yo le dije, ¿por qué te cuesta tanto creer en que Dios tiene un propósito con vos? Tengo un GPS que me indica el Badén, donde hubo accidentes, donde hay pozos, donde hay inseguridad, con un satélite a no sé cuántos miles de kilómetros, que lo hace la Fuerza Aérea de un país, de una potencia. Creo en eso. ¿Y por qué me cuesta creer? Que Dios, si es Dios, tiene interés en tu persona para desde adentro trabajar y darte la victoria sobre tu dificultad. ¿Por qué cuesta creer? ¿Será que lo hacemos con nuestra mente? ¿Y con cuál tenemos que hacerla? Con nuestra mente. Pero algo tiene que pasar. Tienen que ser sanadas las heridas por alguien que cargó hasta más no poder para que Él en tu vida, en mi vida, sea Señor. Cuando hablamos de heridas, estamos hablando, por supuesto, perdón que se los diga, en el momento de mayor debilidad y luego de 5 cirugías en 1 mes y medio, estando en coma 1 semana, cuando me daban todos por muerto, Dios dijo, acá pongo la mano yo, y Él me volvió a dar vida, y lo que iba a durar 1 semana duró 6 meses, y la 6ª cirugía me unieron lo que quedó mío, y pude salir victorioso, y Dios fue fiel. Y mi hija mayor, en el día que me iban a hacer la 6ª cirugía, me dijo, papi, yo no quiero verte porque me impresionó mucho la primera vez. ¿Te molesta si me quedo en casa? Le dije, hija, quédate en casa. La otra hija me dijo, papi, tengo que dar un examen en sociología, no lo voy a dar. Le dije, anda a darlo. Y la más chica me dijo, tengo que dar un examen. Le dije, vayan a darlo, no, queremos estar con vos. La cuestión que Priscila ese día cuando me operaban llamaron de una oficina pública y le dieron trabajo y lo tiene hasta el día de hoy.
Y mi otra hija, la única materia que sacó 10 en su carrera fue cuando la dio cuando yo me estaba operando. Y le dije, hija, si querés me opero todos los días y saca 10. Y Camila le fue muy bien. Este es el Dios que tenemos, pero lo tenemos en vasos de barro, que pueden quebrarse y que pueden astillarse y que pueden doler. Por eso cuando hablamos de heridas, hablamos de dolores, no sé si alcanzan a leer allí. Hablamos de llagas, hablamos de sufrimiento, de cortes, de infecciones, de dramas, restos de tejido, de suciedad, de cuerpos extraños, de violencia, de agresividad, de muerte. Todo esto tiene que ver cuando hablamos de heridas. Y cuando hablamos de esto, cuando hablamos en nuestro idioma y vamos a las heridas, estas heridas tienen dos causas, dos raíces. Una tiene que ver por algo que la Biblia llama pecado, que es una palabra que no vende y que si tuviéramos hoy un asesor como tienen los partidos políticos hoy, algunos argentinos y otros de América del Sur, no digo ningún nombre por cualquier cosa, nos diría no use esta palabra, usted es un psiquiatra, queda mal, con esto no va a ganar a nadie. Hablaba con un evangelista o pastor, se dice que es pastor en Buenos Aires, muy importante, aparece en la televisión y vende humo. Y le digo, pero estás hablando algo que la Biblia no enseña. Dice, pero es para que vengan a la iglesia. Después cuando viene le hablamos lo que la Biblia dice. La Biblia habla que las heridas pueden provenir por el pecado, es decir, por conductas que van fuera del blanco. Es hacer lo que Dios no quiere, es apuntar quizá con la mejor intención, pero termina en un lado donde no es, y el pecado tiene sus consecuencias. Por supuesto, su perdón. Dios perdona, las consecuencias son sufrimiento, son heridas para la vida. Y Dios interviene para transformarlas, pero es inevitable que sepamos que las heridas pueden ser por el pecado. Por eso aquí hay un blanco y hay flechas. Y ninguna dio en el blanco. Y también por sufrimientos. Y los sufrimientos, acá quiero mostrarles, el pecado es algo que viene desde adentro hacia afuera. La Biblia enseña que el pecado no viene de afuera viene la estimulación, de afuera viene la provocación, de afuera viene lo que viene y que en mí provoca, de acuerdo a mi naturaleza humana, prende o no prende. Y cuando prende, da a luz acá el pecado y el pecado genera la conducta. Cuando está la conducta, ya está. Por eso cuando llevaron a la mujer pescada en adulterio, no lo llevaron al hombre, lo llevaron a la mujer como si la mujer hubiera estado sola, ¿no? La miseria humana. Pero el pecado es mucho antes. Se concibe aquí por algo que de afuera se provoca. Y ¿saben una cosa? No hay uno igual a otro, cada uno tiene una seducción, cada uno tiene una debilidad, y dice Santiago, el hermano de Jesús, que somos tentados de acuerdo a nuestra naturaleza y repetimos sin querer y sin saber lo que la Biblia relata en Génesis capítulo 3. La codicia, los deseos de los ojos, el poder, la carne, como la Biblia lo llama, nos prende y nos hace que pequemos. Pero el sufrimiento es de afuera, no es algo que se prende aquí adentro, ¿se entiende? Los sufrimientos vienen de afuera y fíjense los sufrimientos. Bueno, acá lo que quiero mostrar es que vamos creciendo, ¿no? Todos vamos creciendo de manera individual, tratamos de adaptarnos, tenemos pautas de comunicación, algunos más orangutanes que otros, pero todos nos tratamos de defender. Cuando estábamos en el campamento de hombres hablamos de esto y les animamos a que los hombres se animen a hablar. Ustedes saben que los bebés, los varoncitos, tardan más en hablar. Las nenas ya a los 8 o 9 meses hablan más que los varoncitos. ¿Sabían eso? Las mujeres tienen 2 áreas del lenguaje, el hombre tiene 1. Y esto es real, es científico, no quiere decir nada. En general el hombre tarda más en hablar, la mujer habla más y
y me quedo acá porque no estoy solo con hombres, tengo que parar. Es prudente que pare acá. Aparte están grabando, lo puede ver mi esposa después, ¿eh? Hay una estructura, nadie vive solo, está rodeado, y algunos vienen de una estructura, de una forma, de una a otra. En el recreo, luego vamos a hablar de esto. Vamos construyendo la realidad como podemos, cada uno hace lo que puede, siempre hacemos lo que podemos, en diferentes etapas. No es lo mismo cuando nacías, no es lo mismo cuando ibas el primer día a clase, no es lo mismo en una circunstancia particular que a partir de ahí nunca fuiste el mismo. Somos cambiantes, pero vamos pasando etapas. Hace poquito en Buenos Aires acompañé a un pastor que quedó viudo y después de 8 meses estaba deprimido y me dice: Miguel, estoy deprimido. Sí. Me dice: ¿cómo puede ser? Y le digo: ¿y usted qué pensó? ¿Que no? Es pastor humano. Pero dice: yo en la iglesia cargué problemas de otros, nunca me deprimí. Y ahora se deprimió. Se fue su compañera de más de 50 años de vida y se deprimió. Y ahora está solo. Y las hijas quieren llevarlo a vivir con ellas y él dice: acá tengo mi mundo, tengo mis cosas, ¿qué tengo que hacer? Es una etapa nueva y hay que ver cómo se desenvuelve, ¿no es cierto? Ahora, estos son los nudos, esto es con un dron, está sacado, es una foto, ¿eh? Esto es el cruce de caminos. La vida tiene cruces de caminos. El tema es cómo estoy antes de que venga este camino. Porque después cuando entro ahí no me tengo que desconcentrar. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez a Florianópolis, no había GPS, no había nada. Me dijeron: cuando te acerques a a Porto Alegre, no pierdas de vista los carteles. Fui tan obsesionado en no perderme que ¿saben lo que me pasó? Me perdí en Porto Alegre y caí en un lugar muy peligroso y Dios acompañó y pudimos salir. Pero bueno, así vamos atravesando diferentes etapas de la vida. Algunos se estrellan, Algunos se estrellan, y a mí me gusta usar esta frase que es común. Algunos incluso ya nacen estrellados y otros nacemos con estrellas. Algunos nacen con estrellas y se dan cuenta que están estrellados cuando son grandes. Y otros que nacieron estrellados se dan cuenta y valoran las estrellas que se salvaron de esa colisión. Mi jefe en psiquiatría me decía, cuando a mí me dieron la noticia de mi hija mayor, me dijeron: Equisian, acá internamos todos tipos con 120 lámparas en la cabeza, pero los internamos porque prenden 5 nada más. Tu hija, ¿cuántas lámparas va a tener? 30, 50, que prenda todas. No es cuestión de vivir con una postura de víctima y hacer la herida que tengo, hacerla más grande. En una oportunidad terminaba una charla y se acercó un hombre y me dice: mucho gusto, doctor, yo soy excombatiente de Malvinas. Y yo me quedé en silencio y me dice: disculpe, mucho gusto, soy excombatiente de Malvinas. Y yo lo miré y me quedé en silencio y me dice: ¿no me va a saludar? No, me pregunto si usted es mucho más que eso o es solo eso. Me dice: ¿cómo? ¿No tiene un nombre? ¿No tiene un pasado? ¿No tiene familia? Él se quedó con eso y está viviendo de eso y está dando lástima por eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a marcarle algo que le tocó y que no fue el único? Muchos fueron excombatientes de Malvinas. ¿O fue fácil estar acá como padre mandando al hijo, a la madre? No, pero el tema es que él tomó la estrella estrellada y quiso hacer de eso su identidad. Y está equivocado. Así no va a salir nunca, por más Jesucristo que haya muerto en la cruz por él. ¿Me siguen lo que quiero decirles? Ahora, hablábamos de los sufrimientos, estas cosas que vienen de afuera y que no dependen del pecado que yo pueda cometer. Vienen de afuera. Y el doctor Stanley Jones
misionero que murió en la India y que vivió en China y entre budistas. Él dice, estos son causas de sufrimientos. Y dice, hay personas que sufren por consejos confusos en la religión. Hay personas que sufren porque dan lugar a flores, plantas y árboles sembrados con consejos confundidos de religión y los van regando todos los días y llegan a grandes y se dan cuenta que ese árbol, esa flor y eso en el cual ellos dieron la vida no sirve para nada y eso es sufrimiento. Otros sufren con guerras y conflictos en la sociedad, lo hemos vivido nosotros y lo vemos todo el tiempo. Hoy los diarios decían que el gobierno de los Estados Unidos se va rápido de Siria. En Santiago del Estero han venido muchos sirios y es la historia de nunca acabar, sufrimiento por guerras y por lo que la codicia de los seres humanos, conflictos en la sociedad. Mejor ni entramos en este tema. Desastres naturales. Estuve en Esquel, en la ciudad de Esquel, hace unos poquitas semanas atrás, y un joven me dice, yo quiero que vea, así le explico cómo se formó geológicamente la ciudad. ¿Conocen Esquel? Es una hermosa, es un valle, y me explicaba que cuando se retiró el glaciar, empujó y quedaron morenas, por eso, y me contaba, no es cordillera, y me dijo, menos mal que no habían seres humanos en esa época, si no hubieran muerto todos. Desastres naturales. Los vivimos en nuestro país quizá como nunca, donde otros no tienen agua, nosotros inundaciones. En el norte lo que nunca llueve, se llueve todo, y donde tiene que llover hay sequía. Sufrimiento, enfermedades y malestares físicos, y de esto vamos a mencionar algunas cosas más. Angustias económicas, estrechez económica, dificultad, no llegar porque el sueldo es insuficiente o directamente no poder llevar el pan a la casa. Genera sufrimiento. Pero yo vengo de una familia pobre, éramos muy pobres de chicos, criados por huérfanos que se escaparon del genocidio armenio y con la ignorancia científica, pero con la fe en Dios, ellos se escaparon y se juntaban y nunca nos faltó el pan, porque daba por cumplimiento esa promesa que Dios hace, pero la familia estaba unida, se dejaban pasar por alto muchos temas y la unión era lo que hacía la fuerza. Enfermedades, sufrimientos causados por los propios hombres, hombres que generan sufrimiento, que oprimen, que se gozan viendo sufrir al otro, desde un profesor sádico que hace humillar a un alumno de una colectividad que él odia para que la dé varias veces y disfrutar por eso, hasta cualquier otra conducta de hombres que hacen sufrir a otros hombres. Estamos viendo hoy denuncias en clubes de fútbol con perversiones sexuales y aquí en Rosario es un muestrario un poco más chico de lo que en Buenos Aires tenemos muy grande. El hombre lobo para el hombre. Sufrimiento por autoridades religiosas, por autoridades seculares, es decir, políticas y religiosas. Sufrimiento por la vida del hogar. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos van a haber muchas conductas, pero una de ellas son hijos que odian a sus padres. Me toca acompañar a una mujer que cae en cuadros tremendos de enfermedad por una hija desleal que le hace la vida imposible, que no quiere recibir ayuda y la madre se enferma por esta hija. Y así hay mucho para poder contar, pero ustedes seguramente lo saben y tal vez sean protagonistas de sufrimientos así. Y también hay sufrimiento por convicciones cristianas. Me mandaron un audio por WhatsApp, que lo abrí tomando un cafecito porque llegué una hora antes a una iglesia del Gran Buenos Aires un domingo, paré en una estación de servicio. Y mientras tomaba el cafecito calculé mal el tiempo y dije, voy a mirar este audio. No lo podía mirar, me puse a llorar,
cómo prendían fuego a 3 personas de color en un país africano, cómo los castigaban en vida y les prendían fuego por ser cristianos. No lo pude tolerar. Se lo mandé a uno solo y me llamó, me dijo, por favor, no me mandes más esto. Y lo tuve que hasta borrar de mi celular porque ya solamente verlo me generaba una angustia tremenda. Y esto sucede hoy mientras estamos nosotros aquí, convicciones para quien quiere tenerlas. Por supuesto vivimos tiempos donde cada vez más en un mundo líquido las condiciones y las convicciones, mejor dicho, brillan por ausencia. Somos personas, es decir, tenemos espíritu, tenemos mente y tenemos cuerpo. Este es un modelo. Algunos creen que somos solo cuerpo, otros creen que somos solo cuerpo y mente, pero la Biblia en el Nuevo Testamento termina el apóstol Pablo explicándonos que somos personas en situación, pero somos neuma, psique y soma, es decir, espíritu, mente o alma y cuerpo. No vamos a hablar de esto, pero esto lo decimos porque cuando hay un problema espiritual en la vida de una persona, todo el cuerpo sufre. Cuando uno tiene un problema en el cuerpo, toda la persona sufre, también el espíritu. ¿Alguien tuvo cólico renal? ¿Alguien tuvo una otitis? ¿Alguien tuvo alguna enfermedad con itis? Bueno, uno puede decir, yo tengo al Señor. ¿Ma qué Señor? En el momento del itis no aguanta uno, ¿no es cierto? Sería un loco si dice, tengo al Señor. No se puede, no hay reposo, no puede ni... Y a veces se juntan amigos y dicen, vos porque no tuviste el dolor que tuve yo, y compiten a ver quién tuvo más dolor. El apóstol Pablo dice que cuando un miembro del cuerpo se enferma, todo se enferma. ¿Y todo qué es? El espíritu, la mente y el cuerpo. La diferencia es de dónde surge la enfermedad, porque requiere tratamientos distintos. No es lo mismo tratar una enfermedad que surge desde el espíritu hacia el cuerpo que una enfermedad que arranca en el cuerpo y puede amargar el espíritu. ¿Se entiende? Aquí estamos presentando a la mente. Los hombres esto lo saben, hace poco se lo dimos a ellos. Cuando decimos mente, estamos hablando de intelecto, estamos hablando del área afectiva y estamos hablando de la voluntad. Así que yo les hablo a personas mentalmente equilibradas. Todas tienen este mismo, miren qué prolijito esto. El intelecto con el cual, entre otras cosas, pensamos, razonamos, deducimos, inducimos, meditamos, comparamos, sumamos, multiplicamos, hacemos cálculo de raíz cuadrada. Bueno, ahí ya. Intelecto. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el entender la palabra de Dios. La fe viene cuando uno entiende y la fe es la respuesta a ese entendimiento. Ahora se requiere que sea como el grano de mostaza, como diciendo, no hay que elaborar argumentos porque es un acto de entrega, pero requiere ser entendida. El afecto, el sentimiento tan importante, Dios nos hizo seres emocionales, tenemos alma, emociones, sentimientos, sensaciones, eso es alma. Por eso los animales tienen alma. ¿Sabían eso, no? Los animales tienen alma. Yo tengo una perrita que tiene muchos sentimientos. Lo que no tiene es espíritu. Los animales no tienen espíritu, que es lo que tenemos nosotros, que es lo que hizo Dios inclinándose, soplándonos su aliento de vida. Y aquí hay un texto en la palabra de Dios que yo quiero leer a propósito de heridas, y aquí ya vamos entrando en lo que son las enfermedades. Mateo, un cobrador de impuestos inspirado por el Espíritu Santo sin querer, describe qué personas
se acercaban a Jesús. A Jesús no se le acercaban los sanos, se le acercaban los enfermos. En realidad, se le acercaban los que no podían disimular la enfermedad que tenían. Porque los que disimulaban demoraban acercarse a Dios. ¿Será que es como ahora, que pasa algo parecido? La cuestión que Mateo, en el capítulo 4, el último versículo, dice, se difundió su fama por toda Siria y le traían todos los que tenían, y acá da una clasificación de las personas con enfermedades que se acercaban a Jesús. Y dice, leo el texto, dice, se acercaban los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanaba. 5 tipos de sufrimientos, cada uno generando una herida especial. Se acercaban las personas que tenían dolores agudos, estos que vienen de golpe y que son insoportables, y Jesús hacía algo con ellos, los sanaba. Se acercaban personas, dice, con enfermedades y tormentos, es decir, con patologías crónicas, deformantes, torturantes, que no se van, que vienen por brotes y que de golpe están bien y que de golpe vuelven a venir y cada vez que vienen van limando el cuerpo, el espíritu, hasta que un día se lo lleva. Esas personas se acercaban a Jesús. Una de esas enfermedades eran los leprosos. Cómo la sociedad los separaba, a Jesús llevaban esas personas. La sociedad los discriminaba de manera prejuiciosa y ¿saben una cosa? La lepra es la enfermedad infectocontagiosa de más baja contagiosidad. Es decir, para contagiarse de lepra hay que convivir y hay que estar íntimamente ligado mucho tiempo. Pero la sociedad había puesto el prejuicio y el prejuicio añadía heridas a las ya heridas mutilantes que provocaban la misma enfermedad. Y Jesús iba y las tocaba, Jesús iba y las sanaba. Yo recuerdo cuando estábamos recibiendo a los primeros pacientes HIV con el doctor Estambulián y que luego se difundió, primero empezó con el grupo de homosexuales, luego empezó con el grupo de adictos y después se traspasó cuando se inyectaban. Yo me acuerdo que trabajaba en el sanatorio Güemes y los prejuicios hacían que no podíamos hacer nada. Hicieron paro los de los ascensoristas, porque llevábamos pacientes que podían ser que tenían HIV, ni nombre tenía la enfermedad. Y una vez en una guardia, como las que hacíamos con Alfredo, cuando éramos jóvenes, fuimos, el de la ambulancia dice, Equisián, ya que está tu compañero, acompáñame a lavar la ambulancia enfrente. Era una noche de verano. Y fuimos para que laven la ambulancia y de paso comíamos algo ahí. Y el hombre dice, si llevaron personas con probable HIV, no lavamos la ambulancia. El prejuicio que daña, y tal vez estás sentado vos acá y lo que te marca es el prejuicio de una sociedad que va por un camino que es el camino ancho que lleva a la perdición. Y no es justo que vos vivas condenado a un prejuicio que atormenta tu vida cuando hay alguien que se encargó de cargar ese prejuicio para darte la libertad a vos. Y en esta noche, tarde, mañana, yo me encantaría saber que empezás a vivir una nueva vida en Cristo, una nueva vida desprejuiciada, porque Dios tiene mucho para hacer, justamente usando tu debilidad, porque en la debilidad Él es el que se va a fortalecer y va a replicar la salud utilizándote a vos. Enfermedades y tormentos, endemoniados. Fíjense, habían personas que tenían enfermedades espirituales porque coqueteaban con cosas que son satánicas, como hoy. A fin del año pasado, personas de la alta sociedad en Buenos Aires y viniendo de Europa consultaban a brujos bien pagos en la zona norte del Gran Buenos Aires para que sean liberados un miembro de la familia de una enfermedad psiquiátrica. Yo no lo podía creer.
Y de una manera directa, no me lo decía el familiar directo por vergüenza, pero después cuando cito a la familia empezaron a hablar y yo le expliqué a la señora, esto va a traer más problemas, no es gratis. Las heridas que provienen de los grupos que son satánicos, es bíblico y yo soy psiquiatra y lo creo porque la Biblia lo enseña. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es ver demonio en todos lados. Les voy a decir algo más. Cada vez el diablo tiene menos trabajo en ese sentido. Porque no necesita endemoniar tanto. Porque no hace falta. Si ya la gente siguiendo los placeres de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, se está yendo a donde Dios no quiere que se vayan. Le decía esto a un pastor pentecostal, me decía, nunca lo pensé, le digo, pensalo. Porque algunas denominaciones ven al diablo muy seguido y otras la vemos menos. Ojo que cualquiera de las cosas puede ser peligrosa, ¿eh? Por eso hay que discernir. Pero pasó algo en el Gólgota. En el Gólgota alguien terminó y esa terminación arrancó después removiendo una piedra. Por eso decimos que Satanás fue vencido. Y por eso es que la mejor vacuna que puede haber para aquellos que tienen temor y que han vivido procesos de ese estilo, la mejor forma es invitando y descansando en el poder de la resurrección de Jesucristo. Porque es la vacuna. Tenía que viajar hace poco y me dice un colega infectólogo, me dice, ¿tenés la fiebre amarilla? ¿Te pudiste vacunar? Le digo, no, te tenés que vacunar. Pero tengo 57. Y dice, entonces, espera, déjame que pregunto, porque no se recomienda alrededor de los 60. Y le dije, Estambulián, me dice, no te vacunes. Lo único, tapate y que no te piquen los mosquitos. Aunque ahora están recomendando que se vacunen todos, porque ya Brasil es todo fiebre amarilla. Y estaba en el dilema de hacer, qué no hacer, y le digo a mi señora Diana, estos libros acá, ¿cuándo los vas a sacar? Nunca abrimos estos libros, guardémoslos. Me dice, no te pongas nervioso. Digo, no, pues me cansé de verlos. Agarro el libro, lo abro, ¿saben qué había adentro? Certificado Miguel Equisián, fiebre amarilla. Me había vacunado, ni lo sabía. Dije, ¿te acordás de esto? Uy, sí, nos vacunamos de la fiebre amarilla, como 10 años atrás. No digo, seguro que venció. Voy, dice, no, con una dosis ya te vacunaste todo el tiempo. Qué lindo. Así que puedo ir a Tailandia, puedo ir a donde sea. No está en los cálculos, ¿eh? No está en los cálculos. Cada vez quiero bajar menos. Pero qué lindo es vivir sabiendo que alguien que vino para hurtar, para matar y para destruir, esa es su marca, no puede. No puede, ¿por qué? Porque estamos vacunados. Y en esta tarde, noche, queremos, con todo el respeto, ofrecer esta vacuna. ¿Por qué? Porque está lista para aquel que la quiere. Trastornos mentales, dice Mateo, los lunáticos. ¿Por qué le dicen los lunáticos? ¿Dónde está el lunático? Está en la luna. Ahí no era de Valencia, era de Jerusalén, qué sé yo, la luna de dónde. Pero miren qué interesante, lo llamaban lunáticos, está en otro mundo, está con el delirio, son problemas neuropsiquiátricos. Lo que hoy las neurociencias tanto nos enseñan y cada vez más. También se acercaban a Jesús. Fíjense que los diferencia de los endemoniados. Y Jesús los sanaba. Y también se acercaban las enfermedades locomotoras crónicas, paralíticos, mutilados, deformantes. ¿Se imaginan el muestrario ese, no? ¿Ustedes creen que es distinto al de hoy? Miren, cuando hablamos de problemas mentales, esto que Mateo pone trastornos lunáticos, estamos hablando de los trastornos cognitivos, que tienen que ver con la edad, con la memoria, cuando uno empieza a olvidarse. Yo tengo un tío que falleció de Alzheimer y un día lo fui a ver y me miró con cara rara, no me conoció, pero como yo entré a saludarlo como siempre,
se quedó con mirada perpleja y al ratito entró en confianza. Hacía 4 años que estaba siendo cuidado por su esposa en su casa y no salía de su casa. Y le digo, tío, ¿qué tal? ¿Cómo están las Islas Malvinas? Me dice, mucho frío. ¿Cuándo llegaste? Ayer. La luna. Y mi tía vino a traer un té y me dice, sacame a esta mujer, ¿quieren que yo a esta altura me vaya con otra? Mi tía. Y mi tía riéndose. Ahora, vos le vas a explicar cuántas horas. No va a comprender, no porque es malo, no porque no quiera, no le da. Porque hay un tejido que está muriendo, porque demencia es muerte neuronal. Y ahí tenemos todos los trastornos psicóticos, delirantes, esquizofrenia. Y hoy, gracias a Dios, la ciencia da muchas herramientas. Cuando se toman a tiempo, se diagnostican bien y se pueden tratar. Trastornos del juicio, el juicio desviado. Trastornos del estado de ánimo, los 6 tipos que hay de depresión. 6 clasificaciones de depresión. Nosotros agregamos la 7ª, porque somos espirituales y es por el pecado. Cuando alguien vive y anida el dolor, resentimiento, cuando calla, la Biblia dice, en mi gemir todo el día envejecieron mis huesos y vino ganas de morirme. Pero no todas las depresiones es por eso. Tenemos depresión por hipotiroidismo y uno le da una hormona y se le fue todo. Tenemos depresión porque hay remedios que provocan depresión. Nadie de ustedes va a tomar alfa-metildopa, Aldomet. Pero Merck Sharp-Dohme cuando lo sacó, todos tomaban Aldomet. Y bueno, no voy a contar tantas cosas, pero hay remedios y hay que chequear. Hay etapas de la vida, hay pérdidas, hay duelo, que naturalmente provocan depresión. Si no provocaran depresión, uno sospecharía qué le está pasando a esta persona. Y hay enfermedades que provocan, enfermedades metabólicas que provocan depresión. El 30% de la diabetes empieza con depresión. El 28% del Parkinson empieza con depresión. Entonces hay que evaluar. Decir que la depresión es por el pecado es una falta de respeto a Dios, a la ciencia, al ser humano y hasta al perro que tenés en tu casa. Hay que discernir. Una vez me decía un religioso que tocó el cielo y ahora está buscando petróleo, está en cualquier cosa. Él cuando venía alguien decía, yo lo libero, primero le libero todos los demonios y después veo si tiene que ir a un médico. Una grosería total. Algo que la Biblia no enseña, aunque muchos maltratan así. Todo lo contrario a lo que hizo Jesucristo. Todo lo contrario, aún llamándose personas cristianas. Trastornos de ansiedad. Cuando la ansiedad es tan intensa que rompe las estructuras y pasa a dar problemas. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y vamos a mostrar por qué. Pero todos los cuadros de pánico, claustrofobia, agorafobias, trastornos adaptativos, fobias específicas, problemas. Mateo, no sabiendo de esto y no interesándose en describir esto, el Espíritu Santo solamente dice, los lunáticos se acercaron a Jesús y Jesús los sanaba. Hoy vemos nosotros cómo responde la persona a los mismos tratamientos cuando tiene una fe sana y la aplica bien y la otra que lo hace de manera incorrecta. Y saben una cosa, más de una vez la religión perpetúa los síntomas en vez de aliviarlos. Porque la religión no es Jesucristo. La religión no es el arma terapéutica que Dios quiere dar a las personas. Trastornos relacionados a la sexualidad, un montón y de todas las formas. Trastornos de personalidad, también. Todo eso entra dentro de lo que hablamos lunático. Y acá entramos un poquito más. Les presento aquí el cerebro. No sé si alguna vez lo vieron tan lindo como acá. Pero en realidad este está medio enfermito, Fíjense, acá está inflamado, el estrés. Esto lo mostramos para explicar el estrés, cómo daña el cerebro. Estamos preparados como seres humanos para soportar el estrés agudo. El estrés agudo.
pero no el estrés crónico. La semana pasada, 15 días atrás, yo llego a casa un viernes más temprano, dije me voy a poner el pantalón corto, voy a ir a caminar un poco, estaba mi esposa, sonó el teléfono de línea que ya no suena nunca, cuando suena es mi suegro o mi suegra. Lo levanto cambiándome ahí con mi señora en nuestra habitación y mi hija mayor llorando, papá, estoy con un hombre que me agarró en Plaza Constitución, papi, por favor, dale lo que te piden. Se me paró el corazón. Le pedí, por favor, no le hagas nada a ella, te pido por favor. Le dije, soy pastor evangélico y a mí qué me interesa, me dice, yo trabajo de esto, cualquier cosa. Dame los dólares, no tengo dólares, tengo pesos, pero tengo que ver cuánto tengo. Desesperado, mi señora pálida, parecía una momia, me hacía señas como para hablar a la policía. Se nos paró el corazón. Y yo no pudiendo decirle el monto que le iba a dar de pesos, dije, lo tengo abajo, ya vengo y te aviso y te digo cuánto es. Bajo la escalera y ¿quién entra? Priscila. Cuando entra Priscila, le digo, Priscila, ¿qué pasó? Nada, papi, vengo del trabajo. ¿Estás bien? Sí, papá, ¿qué pasa? ¿Nos están robando? Porque ya nos robaron. No. Enseguida subí y no cumplí lo que dijo Jesús. Y saben por qué cuento esto, ¿no? Ustedes me aplauden, pero mi señora me dice, si contá todo, no cuentes la palabra. Yo tengo una leve consolación que no me escuchó porque cuando le dije bajo, dije se dio cuenta. Después averigüé, hay un policía, me dice, son núcleos, espero no ofender a nadie, son gitanos que se conectan, en fin. Lo decimos esto de paso, lo compartí en la iglesia, una mujer $80.000 dio. Todo, por una hija, un secuestro virtual. Ahora, ustedes saben, en 2 minutos a mí se me fue, quedé de cama, Al otro día estaba bárbaro. El estrés agudo, tenemos herramientas. Yo creo que si le hubiera dado los ahorros, creo que todavía estaría con estrés crónico. Pero el estrés crónico daña. Porque no fuimos preparados para sufrir. Fuiste preparado para disfrutar. Y el estrés crónico daña afectando la corteza prefrontal, afectando la amígdala y afectando el hipocampo, el lóbulo temporal. Y entonces, no se asusten, esto es el mismo tejido cerebral, pero en vez de cortado así. ¿Está bien? Acá en Rosario todavía en las parrillas venden seso. Así que más de uno, Bueno. Fíjense, estos son los riñones. Miren el cuerpo cómo funciona como una unidad. Cuando hay estrés crónico, se conecta la glándula suprarrenal con la amígdala cerebral y aumenta el cortisol en la sangre y disminuyen otras hormonas que tenemos para que nos relajen y el cortisol, que es algo muy bueno para lo agudo, empieza a traer problemas en lo crónico. Y entonces, acá está el cortisol. Cuando uno empieza a estar con estrés crónico, el aumento del cortisol perpetúa los daños del estrés crónico. Es decir, si te dañó algo que te da resentimiento y no lo solucionás, va a ser cada vez mayor el daño y el dolor psíquico. La rabia, el rencor, el reproche, la represión, las resistencias, todas estas funciones son síntomas de daños que en algún momento pudiste tener, pero si se guardan, neurobiológicamente aumentan el cortisol, lo mantienen alto y el cortisol hace de las suyas en detrimento de la serotonina. ¿Escucharon hablar de la serotonina? Se escucha, Nosotros hablamos hace 20 años, ahora ya todo el mundo escucha, Y es bueno eso así. Hay una película que les recomiendo, se llama Intensamente, para que la vean en familia. ¿La vieron? ¿Sí?
Bueno, ahí esa película tiene asesoramiento neurobiológico, ¿no? Así funcionamos, así nos hizo Dios. Y así nos dio el poder para nosotros formarnos o deformarnos en función de cómo incorporamos. Y la serotonina está ligada a la sonrisa, está ligada a la serenidad, al sabor, a la prudencia, al silencio, a la sexualidad, al sueño, a la sonrisa. Casi podemos decir que la serotonina está ligada al fruto del espíritu y el cortisol está ligado al fruto de la carne, para los teólogos acá. Qué interesante. Cuando uno está lleno de Dios, levanta la serotonina y no hay con qué darle. Todo empieza a funcionar mejor. Cuando no damos esa instancia, prevalecen otras cosas que levanta el cortisol, y el cortisol hace que uno haga todo lo que no tiene que hacer. Dicho en términos bíblicos, invierta en un banco que se llama raíz de amargura. Y si no, pregúntenle a David, pregúntenle a Salomón, pregúntenle a Sansón, pregúntenselo a Demas y pregúntenselo a tantos que esperan hasta último momento a hacer algo que tienen que hacer, porque un día Jesús cargó en él las heridas de todos nosotros. Hay una persona que conoce, el pastor Alfredo, que ahora está en la presencia de Dios. Cuando yo la conocí, me trajo a su hijo por un problema cognitivo. Y yo le dije, ¿tiene otra hija? ¿Otro hijo? Tengo una hija. No podrá venir, la atropelló un tren. ¿Cuánto hace? Hace 15 años. ¿Y usted cómo está? Doctor, yo traigo a mi hijo. Le pregunto a usted porque su hijo vive con usted. Yo estoy muerto, doctor, así que no se haga problema por mí. Yo ya no estoy vivo. Yo dije, me está tratando de decir lo duro que es. Para colmo vivía a media cuadra de donde murió la hija. ¿No se le ocurrió mudarse? No. Llegó a vivir muchos años muerto. Su hijo mejoró. Su esposa cambió, pero él no. Cuando estaba en la cama, ya muriéndose, aceptó que un pastor vaya. Y ahí él dijo, me arrepiento por haber guardado este rencor a Dios. Nunca le iba a perdonar lo que hizo con mi hija, pero hoy me doy cuenta que él no lo hizo. Y ya con su cáncer todo diseminado, antes de morir, se abrazaron llorando el pastor y este hombre, y se fue a la presencia de Dios. ¿Dónde estás invirtiendo tu vida? Hay un banco que es muy peligroso que se llama raíz de amargura. El único que va a sacar esa raíz es Jesucristo. Hay pala de punta, pala finita, pala suavecita, pero uno sabe bien que en el jardín hay yuyos que hay que sacarlos de raíz. ¿Y quién lo va a hacer? Aquel que murió cargándose todo. ¿Para qué? Para que estemos todos incluidos. Por eso decimos heridas que calman heridas. Y entonces vamos a la vulnerabilidad. ¿Quién puede decir aquí cuántos somos aquí? Está llena la iglesia. Y me dijeron que se fue media iglesia de vacaciones. En Buenos Aires no quedó nadie, se fueron todos. ¿Quién puede decir aquí que no es vulnerable? Somos todos vulnerables. Y hay dos formas de ser vulnerable. Vulnerable desde los genes y vulnerable desde lo familiar. Vulnerable desde los genes
y vulnerable desde lo familiar. Y esto se ve andando en la vida. Esto se ve andando en la vida. Algunos tempranos ya muestran la vulnerabilidad genética y que se lo encargan de decir sus amigos, sus familiares. Sos igual a tu tía y la tía tose todo el día, está tosiendo. Y el otro lo ve, en vez de decirle qué lindo que está, le dice sos igual a tu tía. Miren qué lindo. Le recuerda su vulnerabilidad. Una vez un muchacho me dice, Miguel, yo me quiero poner de novio, pero no encuentro novia. ¿Y por qué si vos tenés pinta? ¿Qué te pasa? Dice, porque yo no conozco los genes de la chica con la que me voy a casar. Me dice, ¿me estás cargando? No, no te estoy cargando. Me dijeron que hable con vos, que me vas a ayudar. Claro, ahí tomé conciencia que él me venía a ver a mí como psiquiatra. Estaba loco. Claro, porque ahí le tengo que decir, vos te miraste al espejo, pero le dije, vos te hiciste un mapa genético. No se pone de novio porque no sabe cómo acceder, y eso que todavía no era en el año 2000, donde se saludaron Tony Blair y George W. Bush felicitándose, nuestros hijos van a vivir 100 años. No estaba el genoma humano todo descubierto. Pero este vivía obsesivamente y tuvo 2 novias. Pero un día una novia se olvidó una llave y no la encontraba y dijo, a ver si esta va a tener Alzheimer. Y se entró a perseguir con eso. Y la dejó. Esta persona hoy vive en otro país llamado desarrollado, vive en una pieza de 3x2, no sale a ningún lado, está enfermo mal y no saben qué hacer. Me llamaron hace poquito, ¿qué hacemos? ¿Con quién? Con este. ¿Quién es? Este. No aceptó tratamiento, no aceptó nada. Vulnerabilidad genética. Él tenía la vulnerabilidad y proyectaba su temor en los demás. Y no conseguía novia por eso. Espero que a los muchachos acá consigan novia y las chicas se encarguen de que alguno, las chicas me entienden lo que digo. Wow. Y hay vulnerabilidad familiar también. Hay vulnerabilidad familiar, de esto vamos a hablar cuando hagamos el recreo. Vamos a hablar cuando hagamos el recreo. Porque si empiezo, no hacemos el recreo. Hay una lucha que a veces no nos damos cuenta entre el ambiente y los genes. Hay muchas luchas que ni nos damos cuenta. El apóstol Pablo dice, ustedes, santos en Cristo Jesús, vivan santificándose. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Soy santo y me tengo que santificar? Hay muchas luchas que uno no se da cuenta. Hay muchas. ¿Cómo puede ser que seamos del mejor equipo del mundo y a veces tengamos que sufrir periodos largos donde no ganemos? Hasta que le ganamos a un grande y a partir de ahí, mejor no digo el club, ¿no? Pero el técnico dijo que estaba todo fríamente calculado. Hay lucha. Y también hay lucha entre el ambiente y la genética. Yo tengo de mis padres el 40% de los genes. Tengo de mi abuelo, me pusieron Micael, no lo permitieron, por eso me pusieron Miguel. Y tengo también de él, menos, 10%. Dicen que la mano mía es grande, como la de él. Él era gomero. Y me dicen, vos tenés manos muy grandes. Cuando yo estaba eligiendo la especialidad, me hacían algunos chistes que no la voy a hacer ahora por mis manos grandes. Ahora, del papá de mi abuelo, prácticamente no tengo nada. Mi hija tiene mío 40% de mi señor y mío. Mis nietos, si Dios quiere, tendrán un 20%. Los hijos de mis nietos tendrán un 4 o 5%. Y los nietos de mi nieto de mí no van a tener nada. Quiere decir que si me echan la culpa a mí de algo, el nieto de mi nieto, olvídate, no tengo nada que ver yo. Así son las leyes de Mendel. Es interesante, la Biblia habla que la bendición de Dios llega hasta la 3ª y 4ª generación.
Y lo que no es bendición del otro padre, como dice el antiguo padre, también maldice hasta la tercera y cuarta generación. Y yo no voy a hablar de ese tema hoy, pero es un tema que hay que hablar. Cómo las familias pueden arrastrar cosas, ¿no? Y cómo Dios puede sanarlas. Es un tema muy, muy grande, algo vamos a decir. Pero es interesante esta lucha que hay. Y que no la podemos reemplazar, no puede ser todo genético o todo ambiental, pero interviene todo esto. Así que vamos a hacer un recreo ahora y yo les voy a dar, podemos hacer 5 minutos de preguntas. No sé, yo miro a Liliana, ¿te dicen pastora Liliana aquí? No, mi mujer dice no quiero saber nada con ser pastora ni nada de eso. Lili. Bueno, ¿se entendió más o menos? Yo trato de hacerlo bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer en relación a esto que hablamos? Claro, hay mucha gente, hay que animarse. Si alguno tiene fobia social va a ser difícil. Pero puede hacerlo sentado. Sí. ¿Se puede acercar? Le doy el micrófono. ¿No se asusta? La palabra que hoy dijo que hay pastores que hablan y no hablan verdaderamente la palabra de Dios, que tenemos que tener cuidado. Y en la Biblia los dice, en primera de Juan 4, 1 al 4, nos habla sobre eso, que tenemos que tener cuidado con aquellos que nos hablan y a veces interpretan o hacen cosas que no son de Dios. Gracias, hermano. No sé cuál es la pregunta. A ver. La pregunta ya estaba. Quiso hacer el comentario. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, yo le entrego el micrófono. Acá hay micrófono por si quieren preguntar. O sea que tenemos unos minutitos más para preguntar. A ver aquí. Yo por la luz justo... A ver, Matías, dame una manito ahí. Ahí está. Diga su nombre, por favor, y la pregunta. Si no, con este. Con este, Matías. Bueno, mi nombre es Daniel y quería preguntar cómo se puede mantener la mente sana cuando tienen los hijos adolescentes y rebeldes. Qué bueno. Bueno, acá hay un alumno ahí ya entonces. Este año van a abrir una escuela para padres. Es una muy buena pregunta. ¿Daniel es tu nombre? ¿Dónde está? Daniel. Yo creo que una de las primeras cosas es que esto te sucede para que vos puedas pedir perdón a tus padres y puedas empezar a sanar esas heridas, porque vos le habrás dado problema a tus padres. Y si están con el Señor ya, ahí, ¿qué hacemos? Ahí la memoria tiene que ayudarte a que vos puedas darte cuenta que también vos fuiste adolescente y hacer una lista de las cosas que tal vez con recuerdos o cosas que te decían. O quizás fue para bien y entonces ya solo ese recuerdo tiene que darte tolerancia para poder empezar a pensar cómo hacer para ser papá de adolescentes hoy. Pero obviamente son procesos. A propósito de esta pregunta, hace poco un hombre me dice, mire, a mí me dijeron que venga a hablar con usted, pero me da miedo porque es cristiano. Y yo le dije, pero, y no entiendo. Sí, dice, porque yo le voy a contar lo que me pasó, pero va a una iglesia en donde
le dijeron que tiene que perdonar a sus padres y él dijo que el padre estaba muerto. Entonces ese pseudo pastor o trucho o como lo quieran llamar, le dijo que lo que tiene que tomar es el recuerdo de algo que le dejó su padre y él le preguntó, ¿algo tiene su papá? Sí. ¿Qué tiene? No, una cruz, me dejó ¿cómo se llama? Un collar, un crucifijo. Dice, tiene que llevarlo a donde fue sepultado su papá, tiene que ir al atardecer en el cementerio, le estoy diciendo la verdad, ¿eh? Lo tiene que hundir en la tierra y cuando lo hunda tiene que decir 3 veces, porque Dios es trino, papá, perdóname, papá, perdóname, papá, perdóname. Y le digo, ¿y usted qué hizo? Y dice, cuando entré al cementerio dije, ¿qué estoy haciendo yo? Y dije, no lo voy a hacer. Entonces yo le dije, bueno, me alegra que tuvo una embolia cerebral, que le despertó una neurona inactiva y usted ahora va a hacer otra cosa, ¿no? Y él se alegró que yo no le di un consejo parecido. Fíjense la locura en donde estamos parados y cómo hoy en nombre de Dios se dice cualquier cosa, se vende cualquier cosa y cómo tenemos que alertar y advertir y no hacer del Gólgota y de esto tan maravilloso que tenemos a nuestra disposición hoy, esta bendición de poder tener a quien sufrió el poder de sanar, ¿no? Vamos a esto a hablar un poquito más adelante. Otra pregunta, sí. ¿Tratamiento? ¿Tiene que ver con las constelaciones familiares o algo así? No. Mirá, interpretación metafísica. No, hay que buscar viste que a veces tenés una pila y no sabés qué hacer cuando se gastó. A veces hay que hacer, yo no conozco eso, algo conozco pero no tengo autoridad para responderte, pero lo poquito que te puedo decir es que es una moda más de cosas que vienen y que no tienen ninguna utilidad, salvo la confusión mayor, agregar más confusión. Hay terapias que son complementarias para los cristianos o para los quienes no son. Y hay terapias alternativas. Las terapias alternativas nunca son aconsejables, porque es o eso o lo otro. Y encima eso que se propone no sirve o no ayuda. Por eso los cristianos hacemos terapias complementarias. Por eso es bienvenida la medicina en su juicio adecuado, en su ejercicio prudente, la psiquiatría, la psicología y todo el uso de la ciencia cuando es complementaria. Ahora, esto que vos decís no entra en el rigor científico, por lo tanto hay que cuidar. Lo que sí estamos en condiciones de decir es que hay terapias que son terapias relacionadas con vidas pasadas, en donde no solamente eso es una truchada total, sino que la Biblia lo condena y es totalmente un instrumento del enemigo. En la Asociación Médica Argentina, que es muy prestigiosa en la Avenida Santa Fe, yo soy miembro, se plantearon varios psicólogos para dar terapia de vidas pasadas, para hacer un curso. Se armó un revuelo tan grande que los grandes profesionales de la salud médica en general dijeron, si la Asociación Médica Argentina promueve eso, nos desafiliamos. No tiene nada que ver que sean creyentes. Yo, sin saber, cuando tuve que enfrentar mi propio problema, como una de las últimas cosas en relación a mi obesidad, fui a una nutricionista
psicóloga, muy nombrada, cada sesión dejaba mucho, me dolía mucho. Fui 7 meses, me dijo cosas que eran útiles, pero algo me pasaba a mí y a mi familia que no respondía a lo natural. Hasta que un día me dijo, ¿por qué usted no aprovecha a su gran maestro que es Jesús? Porque me dice, yo tengo 2 grandes maestros a los cuales todos los días les hablo, pero me quedo para que ellos me contesten. Quizás usted le habla, pero se va rápido, no los espera, no le espera. Me dijo así, una profesional muy conocida, sacerdotisa de la nueva era. Pero hay que tener cuidado, porque Satanás obra de muchas formas, pero siempre lo que te hace no es gratis y lo que pide no es algo, es todo. Entonces hay que tener cuidado. Muy bien. Bueno, una pregunta más, sí. ¿Puede un cristiano tener estrés crónico? Y si la respuesta es positiva, ¿cómo puede salir de ese estrés crónico? Por ser humano, ya la contestación es obvia, sí que puede tener estrés crónico. Y hay que salir del estrés crónico. Lo que hay que identificar es lo que estresa, porque el tema no es el estrés. Estrés tenemos que tener todos tenemos estrés. El tema es el distrés, es decir, aquellos estresores que son anormales para la vida. La cuerda de la guitarra tiene que tener una tensión. El estrés es la tensión. Si uno tiene una guitarra y pone la cuerda flojita, cuando toca no queda nadie escuchando, ¿no? Y si uno la tensa mucho va a salir mal y se va a romper la cuerda. Entonces el estrés crónico es cuando la tensión tiene un nivel alto y no se rompe la cuerda. Porque cuando se rompe la cuerda, la persona se enfermó y ya paró el estrés. El tema es cuando la tensión sigue, y entonces esa cuerda que no se rompe deja de ser útil y sigue estando. Es esas bandas elásticas que uno las tiene y le dice, mira, esta es tan buena que no se va a romper. Y uno la estira y no se rompe, pero después de un mes saca esa banda elástica y quedó flojita. Perdió su capacidad, su elastina, se deshizo porque la tensión la destruyó, pero está intacta. Cuando uno dice tuve un esguince, ¿por qué hoy hasta algunos se enyesan cuando hay un esguince? Porque lo que le pasa al ligamento es el estrés crónico. Si la persona sigue moviéndose y ese ligamento no se fractura la pierna, pero el ligamento deja de cumplir su función, entonces la persona tiene estrés crónico y ese ligamento ya no va a cumplir nunca más la función. ¿Se entiende? Entonces, lo primero del estrés crónico es identificar aquello que hizo que yo me adapte a ese estrés crónico. Lo que pasa es que se dice que si es crónico es para siempre. No, si es crónico no es para siempre. No. Cuando yo me mudé, cuando nos casamos, departamento chiquitito, lo de todos, y luego pudimos tener un departamento más grande. Y vinieron de la mudanza y vinieron 2 hombres muy flaquitos, muy chiquitos, y yo le dije, perdón, ¿ustedes vienen con más gente? No, somos los 2. Y digo, ¿cómo van a bajar todo esto? ¿Por qué dice? No, bueno. Y entonces pusimos un canasto, otro canasto, y digo, escúcheme, pero usted está loco, ¿cómo va a bajar esto? Son 5 pisos. Dice, perdón, ¿usted por qué no se dedica a lo suyo? Déjenos nosotros hacerlo más. Y yo digo, lo que pasa es que yo tengo un principio de hernia lumbar y lo veo a usted se queda sin columna. No, dice, lo que pasa es que empezamos mal, pero aprendimos para que esto no nos dañe. Entonces me dio un curso de cómo hacer para que uno cargue cosas pesadas sin jorobarse la columna.
Mi esposa no es pesada, no la pude levantar nunca igual, pero por la duda no hago nada, ¿eh, Alfredo? Mi esposa es delgada, pero no. Una vez intenté y por poco nos vamos los dos de cabeza. Bueno, el tema es el estrés crónico, es cuando yo tomo algo de manera inadecuada, no flexiono la rodilla, no pongo la posición correcta y entonces, y quedo así todo el tiempo. Esto trae problemas y esos problemas después van a dar otras consecuencias, pero el estrés crónico puedo no tenerlo. Ahora, si usted me dice trastorno por estrés postraumático, eso es otra cosa. No quiero entrar en su tema personal, después en todo caso podemos. Pero la idea no es vivir con estrés crónico. La idea no es vivir con estrés crónico. Yo tengo aquí una descripción. Ustedes habrán escuchado la palabra la agonía que entró Jesús. Y acá no es que nos inspiremos en Mel Gibson, ¿no? Pero tranquilamente pudo haber auspiciado este lema, la película que hizo. Jesús vivió un estrés casi desde que nació, porque nació con un propósito. Se le dijo a María cuál iba a ser eso, y María lo guardó en su corazón. Pero Jesús fue protagonista. Él vino y sabía que iba a pasar lo que pasó. Y no fue crónico, y no vivió todo el tiempo, porque un día se entregó. El estrés crónico se soluciona cuando uno se entrega, sea la causa que sea, se entrega a quien puede sostenerlo. ¿Se entiende? No conozco más ni es la idea, pero la idea no es vivir con estrés crónico. Al contrario, vamos a terminar diciendo todo lo contrario. Porque soy débil, soy fuerte. Dios hace todo lo contrario. Eso a lo que está determinado lo transforma para bien. Y eso que cuando nosotros tuvimos la noticia de nuestra hija, hablo de 29 años atrás, el neurólogo nos dice, ¿me pueden ayudar? Sí, porque estoy atendiendo a 8 parejas con este mismo cuadro. Y de las 8, las 7 parejas se están separando y divorciando. Y ustedes están... ¿Cómo puede ser? Y yo le dije a este neurólogo importante, le dije, doctor, desde que nos dijo eso usted, nosotros que somos cristianos empezamos a orar de rodillas en la cama. Y eso nos cambió la vida. No sé si explico algo, pero nos cambió. Y dice, ustedes cada vez están mejor con esto, ¿no me pueden ayudar? Es decir, algo, ahora, si vos me decís, hermano, la realidad es la realidad, hay alguna dificultad, y si Priscila estuviera acá, usted estaría sin ningún problema y no, está en un coro, trabaja, no. Pero hay cosas que son distintas a la de lo habitual, para cómo la sociedad se encarga de que uno vea esa diferencia. Un día voy a un peaje y estaba el cartel para no pagar el peaje, y entonces saqué la credencial y el hombre me dice, ¿la persona con la discapacidad está en el coche? Yo lo miré fusilándolo. Me bajé del coche, abrí las 5 puertas, me quedé, el hombre me dice, ¿qué está haciendo? Venga a ver. No, tranquilo, vos me preguntaste, venía a verlo. ¿Qué tengo que hacer para que me dejes pasar? ¿Pero cuánto vale el peaje? 2 pesos, te pago 5. No, me están grabando, sí, bueno, grábenme, loco me puse. Después dije, ¿pero qué me pasa a mí? El hombre me preguntó porque más de uno debe pasar mintiendo. Me di cuenta que el problema lo tenía yo. ¿Me entendés? Entonces el estrés se me fue cuando ese hombre me ayudó a darme cuenta de eso. Yo lo ayudé a él, yo creo que nunca más va a preguntar eso. Pero bueno, nos vamos ayudando mutuamente. Muy bien. Liliana, Alfredo, Pastor, hacemos un break y...